¿Qué es y por qué se presenta el fenómeno de erosión regresiva del río Coca? Seguramente hemos escuchado que en el río Coca se está produciendo un fenómeno conocido como erosión regresiva. En este video trataremos de explicar qué es y por qué se está desarrollando este fenómeno. La erosión regresiva o erosión hacia atrás es un proceso geomorfológico en el cual el lecho de un río o corriente de agua retrocede en dirección opuesta al flujo, debido a la erosión, es decir, la erosión fluvial avanza en sentido contrario al flujo del agua, desde un punto aguas abajo hacia las partes más altas de un río. Este proceso ocurre cuando la fuerza del caudal del río es suficiente para incidir y socavar el lecho y las orillas, provocando que la zona de erosión se desplace progresivamente hacia la cabecera del cauce, modificando el perfil longitudinal del río hasta alcanzar un nuevo equilibrio, y se presenta generalmente cuando hay un cambio abrupto en la pendiente del terreno o en la resistencia del sustrato rocoso. Suena un poco complicado, ¿verdad? Imagina que en un río hay una cascada grande. El agua cae desde una altura golpeando con mucha fuerza la superficie sobre la que se apoya el material que forma la cascada. Con el tiempo, ese golpe va erosionando este material, desgastando la superficie existente y la parte donde cae el agua se va moviendo hacia atrás, como si la cascada estuviera caminando en contra de la corriente. A eso se llama erosión regresiva. El río va comiéndose el suelo hacia su origen y esto es lo que está sucediendo en el río Coca. ¿Aún no está claro? Pues vamos a desarrollarlo con mayor detalle. El proceso de erosión regresiva del río Coca comienza a partir de la desaparición de la cascada San Rafael, que se formó debido a la acumulación de lava que hace miles de años descendió desde el volcán Reventador. Las erupciones del Reventador hace aproximadamente 8.000 años depositaron una lengua de lava que cruzó la quebrada. Esta se acumuló y se enfrió, transformándose en roca y formando un dique o pantalla de aproximadamente 140 metros de altura, que a su vez generó un represamiento natural del agua del río. Pero tengamos en cuenta que un río no solamente transporta agua, sino una variedad de materiales, desde partículas finas hasta rocas de gran tamaño, las cuales, al no poder seguir su transporte habitual debido a la presencia de una pantalla, se van acumulando aguas arriba de este elemento. Al reducirse la velocidad del agua, los materiales más pesados, las gravas y arenas, se depositan primero, formando una cuña de sedimentos frente al dique. Los sedimentos finos, limos y arcillas permanecen en suspensión más tiempo en el embalse, pero terminan sedimentándose también. Una vez que el embalse se llenó, el agua empezó a verter por sobre el dique, formándose lo que se conocía como la cascada San Rafael. Mientras todas las partículas sólidas como arena y rocas se fueron acumulando en esta zona durante miles de años. Este material acumulado aguas arriba del dique se fue consolidando y sobre él se construyeron varias obras civiles, incluyendo carreteras, puentes, oleoductos y algunos componentes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Pero mientras el agua caía en la cascada San Rafael, se desarrolló un proceso de desgaste de la base del dique natural formado por la lava del volcán Reventador, debido a la gran cantidad de energía con la que el agua impactaba en este sector, lo que generó que la base de la cascada se erosione, formando un socavón, y al no tener un estrato firme en el que apoyarse, esta colapsó. La cascada de San Rafael tenía una caída de 130 metros y su destrucción natural debido al proceso descrito empezó entre el 2 y 3 de octubre de 2019, con la formación de una chimenea en su costado izquierdo. Pero fue el 2 de febrero de 2020 que se produjo su destrucción total, con el desplome de los materiales suprayacentes a las lavas por el peso de los sedimentos y la baja resistencia del cascarón de roca volcánica. Este fenómeno ocurrió a una distancia aproximada de 150 metros aguas arriba de la posición de la cima de la antigua cascada, transformando la cascada de San Rafael en un túnel, fenómeno que fue advertido en un estudio que data de 1985. Un enorme hueco apareció en el lecho del río.
justo antes de la cascada original, y el agua empezó a caer unos metros más atrás de esta, con una pendiente menos pronunciada. Hoy en día, el río fluye debajo de un arco que sobrevivió al colapso del terreno en este sector. En este punto se aclara que el colapso de la cascada es un proceso natural que habría ocurrido en cualquier momento debido a la fuerza erosiva natural del río. Una vez destruida la barrera natural de San Rafael, conformada por roca basáltica, se ha iniciado un proceso de erosión regresiva o remontante en los materiales que se acumularon aguas arriba del dique, procedentes de avalanchas volcánicas y fenómenos de erosión de suelos de la cuenca hidrográfica, básicamente arenas, gravas y cantos rodados, que, al ser granulares, no cohesivos, tienen muy poca resistencia a la erosión, y considerando que las velocidades que actualmente se presentan en el cauce son relativamente altas, estos materiales se están moviendo. La erosión fluvial ocurre cuando la energía del agua en movimiento supera la resistencia del material del lecho y las orillas del cauce, arrancando partículas y fragmentos de roca. El agua en movimiento ejerce una fuerza hidráulica que puede desprender materiales por acción directa y también mediante impacto de sedimentos y rocas que arrastra, que actúan como herramientas abrasivas o martillos sobre el cauce. La velocidad del agua influye en la turbulencia, generando vórtices que intensifican la erosión al arrastrar y pulir arenas, gravas y fragmentos rocosos, creando cavidades y surcos en el fondo del río. En las zonas donde la velocidad es mayor, la erosión mecánica es más intensa, especialmente en el curso alto del río, donde predominan los procesos de desgaste y arranque del material. Por lo indicado, la erosión fluvial es proporcional a la velocidad del flujo, es decir, a mayor velocidad, mayor energía y capacidad para desgastar y transportar materiales del lecho y las orillas del río. En el río Coca, debido a lo que se ha explicado, el agua comenzó a desgastar el terreno río arriba en dirección opuesta al flujo del agua, formando una especie de escalón en el lecho del río que va avanzando rápidamente hacia atrás. El proceso erosivo ha generado y generará gran cantidad de deslizamiento de los taludes con destrucción de las obras construidas, entre las que se hallan en riesgo poblados, escuelas, instalaciones agrícolas, ductos para petróleo, puentes e importantes arterias viales. El problema que se presenta en este caso radica en que se ha construido una gran cantidad de infraestructura física en los sitios donde se encuentra acumulado el sedimento que fue retenido por el dique que formaba la cascada San Rafael, pero actualmente se va erosionando porque no hay una barrera que detenga su tránsito por el cauce. Los volúmenes movilizados por erosión fluvial son altos, formando cauces relativamente anchos y con taludes escarpados.